Debo confesar que la historia me impresionó mucho cuando la conocí hace poquito, porque además no la conocíamos, yo no la conocía seguro. Es la historia de un argentino japonés que peleó en Malvinas y que ahora está hace ya bastante tiempo viviendo en Japón, aunque entiendo que tiene alguna raíz todavía importante aquí en Argentina, su país natal. Así que vamos a comunicarnos con Japón, cerca de Tokio. Él seguramente va a contar cómo se llama la ciudad donde vive. Juan Alberto Matsumoto, ese es tu nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches para nosotros, buen día para vos. Si no me equivoco, tenemos 12 horas de diferencia con Japón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer estar con usted, señor Gustavo Anibarro, y además con toda su teleaudiencia. Yo estoy a unos 23 kilómetros de la ciudad de Tokio, en la ciudad de Yokohama. Es Ujú. una ciudad portuaria muy grande. Y bueno, estamos, como usted dice, a 12 horas de diferencia, en pleno otoño, con 12 grados, bastante fresquete Ajá. a la mañana. Y bueno, tratando de sobrevivir esta situación. Bueno, ¿hace cuánto que estás viviendo en Japón después de haber dejado la Argentina? Y hace 31 años, porque justamente llegué en el año 1990, becado para hacer un estudio de posgrado. Bien. Y atrás dejaste, bueno, toda una historia, tus raíces y particularmente esta historia de Sí, Malvinas. Yo te pido que me corrijas si algo de lo que sí, cuento no es real, pero tengo entendido que vos, siendo soldado conscripto ahí en Mercedes, provincia de Buenos Aires, decidiste ir al frente sí. a la guerra y tomando el lugar de un compañero tuyo que tenía familia, digamos, seguramente esposa e hijos, ¿no? Sí, su señora estaba por dar a luz y bueno, él por su situación económica y social se le hacía muy difícil, así que solicité al superior para que me cambie y yo inmediatamente tomé su mochila, su armamento y lo único que pude hacer es tratar de cambiar el listado porque la placa que llevamos los soldados estaba a nombre de él, así que fue un trámite de 15 minutos y ya estaba arriba del camión. ¿Lo hiciste con entusiasmo? ¿Lo hiciste porque pensabas que era tu obligación moral? ¿Lo hiciste con miedo? ¿Cuál era el sentimiento predominante en aquellos días tan particulares de 1982, Juan? Bueno, mire, imagínese, yo ya había terminado la conscripción, el servicio militar, ya estaba dado de baja, estaba en la universidad, sin embargo, era una situación muy especial. Yo sentí la obligación de presentarme a la unidad militar porque no habíamos recibido, al menos yo no había recibido la convocatoria, así que lo hice de forma bastante natural. Obviamente un soldado, un joven de 19 años a esa edad no dimensiona lo que estaba pasando realmente allí en las islas y lo que podría llegar a pasar posteriormente, pero fue una decisión bastante natural en mí. Mm, Después de haber regresado, ¿volviste a encontrarte con ese soldado al que reemplazaste en el frente de Malvinas? O sea, personalmente no nos hemos podido encontrar, pero vio cómo son las redes sociales. Ah, A sí, sí. través del Facebook, Sí. el Facebook nos permitió reencontrarnos, ¿no es cierto?, virtualmente. Y bueno, seguimos en contacto. Él siempre me lo agradece y por supuesto yo me reencuentro cada vez que puedo con los demás compañeros, tanto de Malvinas como de la conscripción allí en Mercedes. ¿Cuál es tu recuerdo de Malvinas? Tantos años después, qué te Ujú. pasa con Malvinas? ¿Hacia dónde van tus recuerdos? Bueno, en ese momento, digamos, al menos nuestra unidad y la sección donde yo me encontraba, no entramos en una lucha frontal directa con los ingleses. Igual pasamos, por supuesto, frío, hambre, todo lo que ha pasado un soldado allá. Sin embargo, han pasado ya más de 3 décadas y realmente uno desde Japón puede tomar más distancia y observar, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado el contexto internacional, cómo se ha fortalecido incluso militarmente y económicamente nuestras islas. Y hace unos 8 años, en el 2012, regresé a Malvinas para ver en qué situación se encontraba. Mm.
Juan, contanos de tus días en Japón. Sé que estás trabajando mucho, tenés realmente un currículum impresionante y creo que trabajás todo el día, ¿no? Como buen japonés, dirían acá en Argentina. Sí, bueno, yo tengo tengo un par de cátedras que, en dos universidades y además, bueno, hago traducciones jurídicas, doy conferencias y demás, pero no trabajo como un japonés. Trabajo, digamos, a medio ritmo entre lo que es un argentino y un japonés, porque realmente el ritmo de vida aquí, más en una ciudad como Yokohama, es bastante ágil. Así que hay que tratar de parar un poco ese ritmo, pero bueno, realmente me ha ido bastante bien y disfruto mucho de acá, de esta vida aquí en Japón. ¿Y es cierto o es un mito? Estaba por preguntar eso, que en Japón se trabaja muchísimo, o eso era antes y ya está dejando de serlo. Ya no se trabaja tanto como antes, igual hay sectores, o por ejemplo dentro de la administración pública o en algunas empresas que lamentablemente, ¿no es cierto?, los asalariados tienen, qué sé yo, 2.000 horas al año, que es mucho, con muchas horas extras y demás, pero en general el promedio ha bajado bastante y realmente las generaciones jóvenes disfrutan del ocio, del tiempo libre, gustan de estar más en familia y la pandemia del COVID-19 creo que los ha hecho rever el Mm. ritmo de vida que llevaban, este ritmo online o el ritmo remoto, hace que la gente empiece a pensar en serio qué es estar con la familia, es estar con los amigos y demás. Así que para los japoneses en ese sentido es un buen shock. La información que nos llega a nosotros aquí dice que en Japón han manejado bastante bien la pandemia teniendo en cuenta, bueno, lo que ha pasado en el resto del mundo. Quiero preguntarte si eso es así y Sí, en todo caso si hay que atribuírselo a cierta disciplina social que aparentemente tienen los japoneses. sí, yo creo que en estos prácticamente 8 meses lo han manejado bastante bien. Han tenido situaciones un poco complicadas en los meses de marzo y abril, por eso se decretó el estado de emergencia sanitaria, pero a diferencia de nuestros países que son prácticamente cierres totales con prohibiciones de salida, en el caso de Japón son solicitudes de parte del gobierno, tanto nacional o de las provincias, a efectos de que la gente colabore, ¿no es cierto?, con las medidas del gobierno. Y en ese sentido creo que salió bastante bien porque, bueno, usted podrá ver las cifras que hay Sí. en la página web y al día de hoy prácticamente en total la cantidad de fallecidos por COVID-19 son cerca de 1.700 y contagiados son 93.000. O sea que para una población de 126 millones es realmente bastante aceptable y además en ciudades grandes como Tokio, Osaka, Nagoya sí ha habido focos de contagio muy grandes, pero en las provincias se ha podido controlar muy bien y como usted mencionaba hace unos minutos atrás de lo que es Misiones, hay provincias que lo han manejado muy bien y tratan de reactivar su economía, su actividad cultural, académica y demás. ¿Qué tanto les está doliendo tener que sacrificar los juegos, por ejemplo? Y bueno, eso ha sido una decisión también política coordinada con el Comité Olímpico Internacional y bueno, parecería que el año que viene lo van a hacer. Ujú. Sin embargo, ya están elaborando protocolos nuevos, de qué manera van a traer a los atletas, a qué público, qué cantidad de público van a traer de cada país, etcétera. Bueno, lentamente están probando abriendo las fronteras incluso, para ver si es viable hacerlo de esa manera. Yo creo que igual con el tema de los atletas lo van a Mm. hacer porque de hecho en este último mes se han hecho algunos torneos internacionales aquí de algunos de los deportes en forma bastante, por supuesto, compacta y creo que el gobierno, como los distintos organismos que están involucrados en las Olimpiadas, quieren tratar de ver
todo lo viable que es y, Sí. por supuesto, aplicar toda la tecnología, ¿no?, que tiene. Juan, realmente me quedé pensando en los números que dabas hace un rato de víctimas de la pandemia. Realmente son muy impresionantes por lo bajo. Digo, ¿cuántos habitantes tiene Japón? Porque el número que das de muertos y de casos es realmente bajo, teniendo en cuenta lo que está Sí. pasando en la mayoría del mundo. Así es, somos 126 millones en total, pero solamente Tokio y las 6 provincias aledañas es prácticamente toda la Argentina, o sea, 43, 44 millones de personas. Y con una densidad de población enorme, con los trenes, los subtes, los colectivos, etcétera, que van y vienen. Y sin embargo, eso medianamente estuvo prácticamente en forma normal, los trenes siempre funcionaron Mm. y por supuesto con cierto aforo, ¿no? Pero no hubo una suspensión total de la actividad económica. Y en ese sentido, si bien hubo una reducción importante, porque bajó la demanda y la llegada de turistas extranjeros, de todos modos, con eso tratan de que muchas empresas y pequeñas empresas Ujú. subsistan, ¿no es cierto? De alguna manera, con las ayudas del gobierno también pueden subsistir. ¿Se podría decir, pregunto, que los japoneses han tenido lo que acá denominaríamos responsabilidad social e individual ante la pandemia? Sí, claro que sí, porque además no se olvide que Japón siempre ha estado sometido a catástrofes naturales, Mm, a los terremotos, a los tsunamis, a los tifones, y en cada ocasión, según la población en que queda afectada, tienen que tomar estas decisiones, o sea, tienen que restringir su vida normal, usar la mascarilla, el tapabocas, higienizarse las manos, en fin, todos los protocolos que hay actualmente por el COVID-19 en realidad muchas de ellas son parte de la vida cotidiana de los japoneses en las emergencias que está ocurren bien. de tanto en tanto. Entonces no ha sido una cosa que se ha tenido que imponer de tener que multar, de tener que detener a los infractores. Por supuesto que a veces hay personas que rechazan o que, bueno, se rebelan un poco, pero en general la gente lo cumple y se podría decir que es un poco de disciplina social, de conciencia social y que además no le queda otra, porque ¿de dónde van, sino dónde van a ir en estas islas? O sea, no tienen Seguro, salida. claro. Hablando de salir, más allá de la pandemia, ¿cada cuánto venís a la Argentina? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste? Sí, gracias a Dios estuve el año pasado, justamente en septiembre del año pasado, pero trato de ir cada 2 o 3 años porque tengo a mi padre allí en Escobar de avanzada edad y bueno, trato de ir aunque sea, no digo todos los años, pero cada 2 años hacerme una escapada y verlo, ¿no? Porque también tengo a un Mm. hermano Ah, y a toda su familia. está bien, te iba a preguntar, pero es quizá una pregunta muy personal, pero tu padre sí es japonés de nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, está viviendo en Argentina. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 mi padre es 100% japonés, él creo que a los 21 años, 22 años emigró hacia Buenos Aires y siempre se dedicó a las verduras, a la Ah, floricultura bien. y bueno, así que bueno, ustedes saben que los japoneses más o menos andamos en esos temas, Así ¿no? es. Juan, realmente gracias por tu tiempo, gracias por la historia y un fuerte abrazo desde Misiones, Argentina. Gracias. No, muchas gracias a usted, un abrazo a usted y a sus televidentes. Chao, Bien. hasta pronto. Impresionante la historia de vida de Juan Matsumoto y especialmente la historia de Malvinas. Yo no había conocido antes una cosa semejante, alguien que decide ir a la guerra en el lugar de un compañero que tenía familia y él dice, "No, voy yo", y se fue. Y estuvo toda la guerra hasta que, bueno, finalmente volvió al continente. Corte y volvemos.